Los saludamos, si les parece, estamos hablando de, un experto que está ubicado en el top global de, los que más saben en 5G. Así que los saludamos, los recibimos, le damos los muy buenos días. Chris Menu, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Todo bien, por suerte. Tratando de saber con muchas ganas de. Sabemos, Chris, que estamos en un crecimiento tecnológico impresionante, en un momento de metaversos, de un Ujú. Internet 3.0, así que qué mejor que tenerte acá para preguntarte de qué se trata todo esto. Muchísimas gracias. Sí, como tú bien dices, estamos en el medio de una transformación del ser humano, en la cual esa transformación no solamente se está transformando todo lo que nos rodea, sino que nos estamos transformando en algo que todavía no sabemos muy bien en qué nos vamos a terminar transformando, pero que sin ninguna duda esa transformación afecta a todos los sectores habidos y por haber. Y en ese sentido, como tú bien decías, este concepto del metaverso es una pequeña parte de lo que se viene. Lo que se viene a continuación yo lo denomino una era sintética, donde todo lo que habitualmente nosotros estamos acostumbrados a percibir de la forma en la que fuimos criados va a cambiar radicalmente. Claro, perfecto. Y para ya adentrarnos un poquito, ¿no? Como también saber un poquito de las partes, ¿a qué se considera un metaverso, digamos, por decirlo así? Bueno, hay diferentes definiciones para definir eventualmente un metaverso, pero podríamos decir que es un espacio en 3D en Mm, el cual nosotros vamos a entrar con avatares, que vamos a interactuar con esos otros avatares que en parte van a ser mm, avatares como nosotros, pero de otras personas, y que van a intercambiar bienes y productos gracias a que va a haber una base que va a potenciar todo eso, que es la blockchain. Se va a movilizar todo este sistema del futuro del Internet porque van a existir los NFTs, que son productos que son incopiables y que no se pueden duplicar más allá de lo que yo haya puesto. Si yo digo quiero crear 10 NFTs de un vaso, como soy el dueño no puedo crear 10 NFTs y esos 10 NFTs tienen un número, están personalizados. Ese número se lo denomina un hash, ¿sí? Que hace que tenga una personalización y una individualización digamos, el NFT. Y como decía, uno va a poder hacer negocios dentro del metaverso porque van a existir justamente estas transacciones, compras y ventas de NFTs y va a ser posible porque voy a utilizar las criptomonedas. Y va también a realizarse todo este sistema porque vamos a tener persistencia, es decir, que cuando nosotros apaguemos la computadora al día siguiente, cuando la vamos a encender, todo va a seguir funcionando de la misma manera, no es que se apaga y se prende como un videojuego. A su vez va a existir la interoperabilidad, que permite que yo pueda ir trasladándome de metaversos a otros metaversos, o sea, empiezo en el Decentraland y termino en Sandbox, por ejemplo, y eso va a ser posible que hablemos de un mundo donde todo va a estar interconectado, ¿no? Y esa interoperabilidad va a dar la estandarización justamente de todo este sistema. Y claro. finalmente estamos hablando de la presencia, ¿sí? La presencia de los avatares dentro de ese mundo. Pero no solamente hablamos de un metaverso que va a ser virtual, también hablamos de la era del metaverso o esta era sintética cuando hablamos de que nos vamos a poner una gafa y todo se va a Ujú. ver aumentado en realidad aumentada y a su vez vamos a jugar con ese concepto de realidad extendida, que es sumar a todas las tecnologías que tenemos, la realidad virtual, la realidad aumentada, la realidad mixta, que van a converger y van a permitir que nosotros hablemos de una realidad extendida, que va a ser esta realidad, ¿no? Y que se va a bifurcar con la realidad virtual y que va a Claro. extender nuestra realidad. Ajá. Entonces, hace un rato hablabas de criptomonedas, de los bitcoins. ¿Es esa justamente la economía que nos espera? Así es, por eso la definición de economía sintética, porque estamos acostumbrados de haber tenido casi 200 años de revoluciones industriales, de las Mm, cuales siempre el bien prioritario era el intercambio de bienes y servicios físicos. Ahora, con la aparición de las redes sociales, desde el 2010 aproximadamente, nosotros comenzamos a ver cómo nacía una economía digital que vio su auge y su, digamos, llegada a la cúspide a partir de la situación sanitaria en el 2020, donde superó a la economía física y comenzamos todos a hablar ya de una economía physical, no que se comenzaba a bifurcar lo físico y lo digital. Ahora, con esta situación que se viene a continuación, donde vamos a estar priorizando más los NFTs, que son productos que no se pueden tocar en la realidad, que solamente se pueden usar a través de nuestros avatares en mundos virtuales,
y que a su vez también el metaverso, eventualmente, como concepto, como concepto virtual, ¿no? De tercera dimensión, es decir, una tercera dimensión que hoy estamos todos en una segunda dimensión. Ahora, cuando entremos a través de avatares en una tercera dimensión, ya estamos hablando de un Internet nuevo, ¿sí? Y Claro. en ese concepto estamos no solamente cambiando la forma en que hacemos negocios, que nos comunicamos, que compramos, vendemos, sino también estamos cambiando el concepto de la realidad per se. Porque si vamos a llegar a un punto donde no sepamos distinguir qué es real y qué no es real, es porque todo va a cambiar. El tema es cómo nos vamos a preparar para ese futuro que se viene y que es inminente, del cual nosotros tenemos que ya comenzar a aprender que todo va a cambiar. Y hay que prepararse para esa era sintética. Claro, exactamente. Entonces esas podríamos decir que son las características de una economía sintética, por decirlo así. Así es, así es. Y cuando hablamos de economía sintética, no solamente estamos hablando, en efecto, de comprar productos o usar servicios que solamente estén en el ámbito digital o virtual, ¿no? Mm, O de esta realidad aumentada que vamos a tener cuando nos pongamos las gafas de Apple, por ejemplo, claro. sino también lo que estamos viendo en la realidad, que estamos por ahí consumiendo leche que no es leche de vaca, que estamos comiendo carne que no es carne de vaca, que estamos tomando helado que no tiene leche de vaca, que estamos ya comiendo insectos, ya hay más de 2 billones de personas en el mundo que están comiendo insectos, ya llegó a Europa esa tendencia, porque principalmente esto era en África y en Asia, pero estamos viéndolo en Europa y en América Latina, ya comenzamos a ver productos como por ejemplo en Ecuador, que recientemente estuve, que vi chifles que en vez de tener base de harina de maíz, tenía, digamos, grillos como la base, ¿no? De Claro. harina, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta era sintética implica que todo lo que consideramos real pasa a ser sintético. Vamos a interactuar con otros humanos que no van a ser humanos, que van a ser representaciones digitales de humanos que no existen. Y ahí podemos ver lo que estamos viendo, por ejemplo, en el juego de Matrix, ¿no? Mm. Con todo el procesador de Unreal, que le da forma y vida a caracteres que no existen, pero que cuando uno los empieza a ver, cada vez vamos a tener la dificultad de saber distinguir si es real o no es real lo que estamos viendo. Exactamente, bueno, podríamos decir que los productores de la película también fueron visionarios, ¿no? Hablando de Matrix, con toda la tecnología que tenían en ese entonces, ¿quién se hubiese imaginado que, bueno, llegaría al día de hoy que se estaría implementando, ¿no? Así es, así Chris, es. Y en definitiva es esa realidad que se vio en Matrix, en parte puede pasar de aquí a los próximos 50 años, porque de aquí claro, a los próximos 20 años vamos a ver realmente el nacimiento de ese Internet que estamos viendo hoy y que estamos construyendo hoy, que todavía no existe. El metaverso es un concepto que comienza en, perdón, en el año 92 con la novela de Snow Crash como ujú, concepto, pero había una evolución del Internet, ¿no? A través de la web 1, web 2 y ahora estamos entrando en la web 3, pero que todavía podemos decir que es algo que está en pañales, sí, lo podemos decir, pero que vamos allí sin ninguna duda y que en algún punto de nuestra existencia, tanto tú y yo vamos a confundirnos de qué es real y qué no es real, hacia allá vamos y es inevitable. exacto, exacto, totalmente. Bueno, hace un par de días estaba conociendo una noticia que ahora también se podría tratar medicinalmente o con sistemas de salud o mejorar dolores mediante la realidad virtual, así que es una cosa impresionante. Chris, te quería hacer otra pregunta y es, ¿qué tenemos que hacer para entrar en esta economía de la que estás hablando? Bueno, un punto importante para todos es que nos concienticemos de que tenemos que utilizar el conocimiento de la tecnología cuanto antes, Mm, porque todo esto va a ser un gran negocio. De hecho, se vaticina que esta economía le va a representar a América Latina un 5% de su PIB de aquí al 2030. Estamos hablando de que es una economía que también en el mismo año va a costar 5 billones de dólares y mm, que al 2035 probablemente tenga el PIB más alto que el PIB de Francia, con todo lo que eso implica, y que eventualmente va a generar 8 millones de puestos de trabajo de aquí a 2040. ¿Sí? Ahora, solamente en Emiratos Árabes va a generar 40.000 puestos de trabajo de aquí al 2025. Quiere decir que posibilidad de trabajar y posibilidad de crecimiento va a haber mucha. Mientras la economía física está muriendo, con la globalización muerta que estamos viendo y con la guerra y con todo lo que está pasando,
digamos, crisis de los chips, con todos estos problemas que nos está dando la economía física, están haciendo esta economía nueva que eventualmente nos invita a reinventarnos en lo que hagamos. Eventualmente tenemos que cambiar ese concepto de la educación tradicional y tenemos Mm. que prepararnos desde la tecnología, porque la tecnología es la base de esta economía sintética que estamos todos por vivir y que es una economía que si no nos preparamos vamos a ser simples consumidores. Como pasó en la era digital, que se hablaba de que uno iba a ser prosumer, consumidor y productor a la vez, ahora simplemente la mayoría son simples consumidores que consumen lo que se ve en redes sociales y que las redes sociales lo que hacen, les traen todos sus datos y se ve una economía de la conducta, donde nosotros no somos los que estamos haciendo esa economía. Ahora, en la economía sintética, si empiezo a aprender inteligencia artificial, realidad aumentada, realidad virtual, big data, machine learning y un montón de tecnologías más, lo que yo estoy logrando es poder crear modelos de negocio, Ujú. donde el modelo de negocio que vamos a continuación a ver es muy relacionado a los videojuegos. Los videojuegos ya hoy superan a la industria de la música y las películas, las dos juntas. Y el 10% de esa, digamos, evolución que vamos a ver de aquí a los próximos 10 años de esta economía, principalmente va a estar en los videojuegos. Y el 10% de eso va a estar en los NFTs. Con lo cual, hay un sinfín de cosas que uno puede empezar a estudiar, pero necesita uno capacitarse porque si no, de lo contrario, uno va a ser un simple observador de todo lo que se viene. Entonces, hoy estamos viendo ya en América Latina, que vamos a terminar el año 2022, y no se van a poder cubrir 40% de todos los puestos de trabajo porque la gente no tiene conocimiento en tecnología. Y solamente tenemos el 0,15% de gente especializada con un título en tecnología. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy saber de tecnología es como era en los 80 hablar inglés. Si eso no lo Mm. entendemos, probablemente estemos totalmente afuera de la economía que se viene y como Argentina o como América Latina estemos totalmente afuera del videojuego que va a ser el metaverso. Claro, totalmente. ¿Y por qué pensás, crees que estamos tan desactualizados en cuanto a la tecnología? ¿Cómo podríamos capacitarnos? Bueno, hoy hay muchas capacitaciones que se pueden eventualmente realizar por internet y a un bajo Ujú. costo, como la Khan Academy, Coursera, Platzi, o sea, tenemos muchas plataformas para capacitarnos. El problema es que la atención de nuestros gobiernos siempre ha estado en otras cuestiones y nunca en la ciencia y en la tecnología. Pero hoy la ciencia y la tecnología, y lo hemos visto en la situación sanitaria, cómo ha sido necesaria la ciencia y la tecnología para encontrar vacunas en tiempo récord y cuán Mm. necesaria va a ser la tecnología de aquí a los próximos años para que una economía crezca y florezca. Ya no vamos a poder depender más ni de los estados-nación ni de los sistemas tradicionales de educación porque están totalmente obsoletos y cada vez van a ser más obsoletos e inservibles. El sistema Claro. tradicional de educación hoy te está preparando para que tú en 4 o 5 años tengas un título, cuando el conocimiento hoy se duplica cada 12 horas. Y eso hace per se que yo sea una persona obsoleta, que no esté preparada para el futuro que se viene, que ya hoy el futuro es el presente, no estamos hablando de Ujú. 10, 15 años. Esto que estamos hablando está pasando hoy. El problema es que la sociedad como la conocemos no está preparada para entender que vamos a tener que hibridarnos con la tecnología. Y si eso no se transmite desde las altas esferas, no va a llegar nunca a las más bajas esferas de la sociedad. Y la sociedad se educa y se construye a través de la educación. Y la educación es algo que está en crisis en América Latina, donde estamos Ujú. viendo que de cada 5 personas no estudian ni trabajan. Y estamos viendo que el 50% de los jóvenes aquí en este país, en Argentina, no terminan el secundario. Entonces, yo creo que también tiene que haber una especie de motivación por parte de las familias, una motivación por parte del Estado a decir, bueno, si la economía tradicional cada vez es más paupérrima y no nos está dando oportunidades, veamos que hay una salida. Y estamos viendo en las noticias en términos internacionales que, por ejemplo, Emiratos Árabes acaba de declarar a través del gobierno de Dubái, ¿no?, que ya no van a considerar más el Producto Bruto Interno como el motor de crecimiento de su ciudad, sino que va a ser el Claro. metaverso. Y eso es un indicativo claro hacia dónde apunta la economía. Estamos viendo el avance, pero increíble, de la comida artificial, de la comida de insectos, por ejemplo, ¿no? Que uno dice, pero evidentemente algo está pasando. Estamos viendo la evolución de la impresión 3D. Si no, Claro. veamos esta impresora que acaba de lanzar Tesla de 12.000 toneladas, que se llama GigaPress, y GigaPress te hace lo que hacían 30 personas en esa máquina, ¿no?, para autopartes. Esto significa que estamos hacia un cambio que es indefectiblemente real que se viene. Ahora la cuestión es cómo prepararnos.
¿Y en dónde prepararnos? Bueno, Ujú. prepararnos, si tenemos una computadora, tranquilamente podemos buscar cursos cortos para capacitarnos de todo esto y entender de que no es algo que está de moda. Realmente, si no nos preparamos, vamos a estar en muy serias complicaciones de aquí a los próximos 10, 15 años, pero ya a partir desde hoy empezamos a ver una crisis que empieza a ser muy severa, porque si no, no se reinventa uno, probablemente queda fuera del sistema. Y ahí los gobiernos tengan que hacer lo que probablemente veamos, que empiecen a dar subsidios universales básicos para la gente que no pueda adaptarse a ese sistema económico que se viene. Bueno, justamente nombrando los 10, 15 años, ¿hay, digamos, alguna especie de habilidad blanda que tenga que considerarse más que otra para este futuro del que estamos hablando? Bueno, la habilidad blanda más importante, según Oxford digamos, y Cambridge en este momento, es la resiliencia. La Mm, resiliencia porque tenemos que estar todo el tiempo desaprendiendo y aprendiendo y ser persistentes e insistentes en este concepto de aprender y desaprender y volver a aprender. Eso lo exacto. decía Bruce Lee. ¿No? Y fíjense la habilidad que llegó a tener, ¿no? En las artes marciales. Lo mismo para el Correcto. conocimiento hoy en día. Si estamos viendo que estamos colapsados de información, hoy el poder no está en estar informados. Hoy el poder está en saber seleccionar la información que uno consume. Porque hoy no podemos decir que todo lo que se ve en Internet es basura. Tal vez lo que uno consuma sea basura, pero no el Internet, porque el Internet te puede capacitar de una manera que ni nuestros padres, ni nuestros abuelos, ni nuestros tatarabuelos tenían la posibilidad, porque el conocimiento se duplicaba cada 100 años, una vez que salían de la universidad, y no tenían la posibilidad de estar conectados las 24 horas y en tiempo real, de saber lo que está pasando en tiempo real en Europa, en Estados Unidos. Ese poder de la información que hoy no sabemos controlar y que hoy no sabemos personalizar, nos está haciendo que nos volvamos seres idiotas de lo que es la tecnología. Y en realidad la tecnología es una herramienta que principalmente, como tú bien decías al comienzo de la entrevista, el 5G va a ser el motor justamente de todas esas tecnologías que eventualmente le van a dar vida a esa economía sintética y que le van a dar vida a una realidad que la mayoría todavía no está consciente de que se viene. Pero el tema es Exacto. alertar, concientizar y sobre todo sensibilizar. No, no con miedo, sino con vehemencia y con sapiencia de que esto que se viene es algo que nos puede beneficiar, pero nos puede terminar de atrapar. Porque si nosotros no entendemos un montón de cosas que estamos hoy viendo, como lo que va a significar que en 10 años todos tengamos una representación de un avatar y ese avatar sea uno mismo, si no somos conscientes de ese cambio que vamos a tener, porque ya no va a haber una interfaz, ¿no? Que es el ordenador o el celular, sino que va a ser nuestra propia representación, digamos, física en una, digamos, representación digital. Y esa representación digital va a interactuar en nombre nuestro en ese mundo nuevo que se viene, que va a estar interconectado gracias a la interoperabilidad que le va a dar forma a ese nuevo Internet. Porque el Internet que se viene no solamente va a tener información, el Internet que se viene va a hablar de que cuando yo me ponga las gafas y entre en ese mundo virtual, todo lo que se lea a través digamos, de la retina, en esta inteligencia artificial que va a estar conectada con ese metaverso, va a leer absolutamente todo lo que es el ser humano y va a leer absolutamente todo lo que es el pensamiento humano. Entonces, si uno no se prepara, probablemente sea un simple observador y hasta un esclavo de esa economía que se viene. Chris, muchas gracias por tu tiempo. Te podemos encontrar en las redes, ¿no? Así es, como Chris Meniw es Chris Meniw, ahí en Instagram, en LinkedIn y en YouTube. Perfecto. Muchas gracias, Chris, por tu tiempo. Será hasta la próxima. Un abrazo grande. Que estén muy bien. Muchas gracias.